soy uno de los muchos, porque por suerte en esta ciudad hay muchos amantes de su propia ciudad, de la cultura y de la historia y de la realidad de esta ciudad. El problema es que la gente que amamos Orense tenemos o hemos tenido pues quizás poca repercusión, y eso hace que no se conozca vulgarmente o de una forma más cotidiana lo que sucede en esta ciudad, lo que ha sucedido, y es una pena. Comentabas lo de las Atenas de Galicia. Yo lo he comentado en algún que otro artículo que he escrito y en algún que otro roteiro que he hecho. Orense fue considerada la Atenas de Galicia por la efervescencia cultural que tuvo hace aproximadamente unos 100 años, que fue cuando se generó todo el movimiento de la Selección Nos, que es un movimiento que ya venía dando frutos anteriormente, y que, bueno, digamos que a través de la Selección Nos y de la revista Nos, digamos que dio ese salto. Vale, 100 años después aproximadamente lo que nos quedan son ruinas. O sea, que lo de la Atenas está bien traído. En su momento hubo un esplendor. Ahora lo que tenemos, pues hombre, nuestras ruinas no son el Partenón, son una cárcel que se está cayendo, unas termas que no arrancan, y un legado cultural pues que está prácticamente ausente. A mí me duele muchísimo cuando oigo a muchos políticos o gente de las élites de Orense referirse al legado de Nos, a la Selección Nos, porque lo usan como un referente y como un recurso fácil. O sea, es lo que tiene Orense, ¿no? Tiene las bodas, el Santo Cristo, el puente, tiene la Selección Nos, tiene las termas, para de contar. Y al final no tenemos nada. Bueno, el puente sí, porque no se ha caído, gracias a Dios, que estuvo a punto de caerse hace unos años. Tuvieron que hacer una serie de intervenciones. El Santo Cristo, pues de momento ahí está. Ahora hay que pagar para verlo, pero bueno, esa es otra historia. Y es lo que tenemos. Recuerdos y ruinas, nada más. La Selección Nos fue muy importante en todo. A nivel cultural tuvo la importancia de que sentó las bases de lo que realmente hoy es Galicia. A nivel cultural, a nivel social, ellos fueron un poco los que recogieron todo lo que se había desarrollado durante el Resurgimiento, ese recuperar un poquito el idioma, recuperar las tradiciones que en el fondo no se habían perdido, y darle una forma de concretizarlo, ¿vale? Entonces sentaron un poquito lo que son las bases del idioma, luego fue evolucionando hasta que la Academia Gallega pues ya sentó las bases, y sobre todo lo que fue unificando criterios culturales, criterios sociales, criterios literarios, y aunando un poco a todo lo que a nivel tanto literario como ya más puramente académico había en Galicia. Le dieron ese envoltorio y se formalizó pues eso, en una revista que nace en el 1920 y que hasta poco antes de la Guerra Civil está funcionando con diversas situaciones sociales que también ejemplifican un poco lo que es la cultura aquí en Orense, porque por ejemplo la revista es orensana, la base, o sea, la gente que desarrolla esa revista son orensanos que viven en Orense, y la revista empieza a editarse en Orense, pero al poco tiempo empieza a migrar y está una temporada en Santiago, otra temporada se edita en Pontevedra, creo que también estuvo en Betanzos, o sea, fue moviéndose por toda Galicia. Sí, claro, bueno, y refiriéndome entonces sobre todo a la generación Nos, que es la que viene siendo ya la cúspide de todo este movimiento literario, quisiera remitirme un poco a los orígenes específicamente sobre los autores del Resurgimiento, en este caso, bueno, la icónica Rosalía de Castro, que podemos llamarla como la poeta gallega más universal que existe, pero bueno, también hubieron otros, especialmente aquí en Orense, Narvajal, si no me equivoco, en su labor de periodista fueron uno de los impulsores tanto del periodismo en idioma gallego como la literatura gallega en general. Entonces, sobre esta generación anterior que se concretó ya con Nos, con figuras como Ramón Otero Pedrayo, que está considerado como uno de los padres
de la literatura gallega. Quisiera que me hables de estos antecedentes y luego hacemos un paréntesis un poco más en el tiempo para hablar de otro gran escritor orensano que es Eduardo Blanco Mora. Entonces háblame sobre esta etapa del Resurgimiento previo a la época de Nos. Vale, no quiero extenderme mucho en la explicación, ¿vale? No, todo el tiempo es tuyo. Pero, no, tampoco quiero aburrir a la gente. Nos lo dejarán en los comentarios si se aburren, no te preocupes. Y Rita por ahí nos saca la luz roja. Perfecto, que desenchufen, sí. A ver, el Resurgimiento surge en un momento histórico muy concreto. Pero para poder entender por qué surge y qué lo provoca, tenemos que remitirnos a siglos antes. Cuando se cae el Imperio Romano, cuando vienen las invasiones bárbaras, cuando el latín vulgar empieza a degenerar para convertirse en distintos idiomas, uno de los idiomas que acaba siendo, idioma cultural, idioma fuerte, idioma potente, es el galeco-portugués. En parte porque estamos hablando principalmente de a partir del año 1100, ya se ha instaurado la tradición de peregrinar a Santiago, a la tumba del apóstol, ¿vale? No voy a entrar en si es el apóstol el que está allí enterrado, si es otro personaje, no voy a entrar ahora mismo si son cultos paganos, si son cultos religiosos, pero lo cierto es que en aquella época el cristianismo era lo que imperaba en Europa. Las dos peregrinaciones importantes que había, la de Santiago y la de Roma, en la de Jerusalén, evidentemente, estamos hablando de una época en la que se dieron las cruzadas, entonces, era una peregrinación un poco más conflictiva y peligrosa, no tanto como venir aquí a Santiago. Y el galeco-portugués se convierte de repente en idioma de cultura. Y hay un tráfico de cultura de toda Centro Europa, viniendo hacia el Atlántico y recorriendo todo lo que es el norte de España. Entonces, es un idioma que cala muy hondo en todo lo que es el norte de España. Hay distintas... es el idioma importante, porque la gente viene a Galicia y lo tienen que conocer, pero también porque en ese momento el tráfico que hay de personas está en un tráfico económico. Entonces hay una economía pujante. Hay distintos idiomas en la península, fruto de la vulgarización del latín, y después cuando todo va evolucionando, pues hay otros idiomas que se imponen. El que se acaba finalmente imponiendo es el castellano, porque económicamente, unos siglos después, acaba convirtiéndose en la zona más rica. Vale. ¿Qué sucede para que de repente pase lo que históricamente se conoce como doma y castración de Galicia? Simple y llanamente lo que es la visita a Santiago empieza a tener no tanto tirón, la situación es conflictiva, hay continuas guerras, etcétera, etcétera. Vale, pero el mayor problema que hubo fue que, llegado un momento determinado, aquí hubo una serie de guerras internas. Las hermandiñas, ¿no? Que son las guerras irmandiñas. Hubo dos guerras irmandiñas. La primera, fue un conflicto social entre nobles no tan poderosos y la gente llana del pueblo. Y la segunda guerra irmandiña, que es la más importante, que ya fue mucho más densa, abarcó todo el territorio, fue mucho más larga. Y ahí ya entraba en juego también nobles con intereses en Castilla, con intereses en León, con intereses en Portugal. ¿Qué sucede? Pues que una parte de los nobles se alían con una persona, otros con otra, y gana la guerra irmandiña los que se alían con la persona que acaba siendo reina de Castilla, Isabel. Entonces Isabel toma una serie de decisiones. Esa serie de decisiones tienen un impacto social, y uno de los resultantes de ese impacto social es que el gallego acaba convirtiéndose en un idioma exclusivamente de la clase baja. Todo lo que es la nobleza, la más importante, acaba muerta o acaba desterrada, y los nobles que han ganado se alinean con la reina y por lo tanto con el castellano. Entonces el gallego pasa a un segundo plano. La gente deja de hablar en gallego, la gente de la calle no. Y el gallego, la verdad es que la ventaja que hemos tenido es que durante
siglos el gallego a nivel popular siempre se ha hablado, a nivel familiar siempre se ha hablado, es un idioma que nunca se ha perdido. Lo que no había era, pues eso, unas normas, y por eso hay tantas variedades dentro de lo que es el gallego para ser una región despoblada y pequeñita. Vale. Pues llegan los Reyes Católicos, llega la unificación de España. La unificación de España trae consigo la unificación, el intento de unificación social, el intento de unificación religiosa, el intento de unificación lingüística, etcétera, etcétera. El gallego queda como un idioma para las clases más bajas y el idioma que se impone es el castellano. Esto dura hasta el Resurgimiento. El Resurgimiento nace pues un poco... nace en el romanticismo, pero no nace en la época del romanticismo, sino más tardíamente, porque aquí todos los movimientos culturales y sociales que se están dando en Europa llegan con retraso, y cuando el romanticismo como filosofía de vida empieza a calar en Galicia, pues lo hace unos años después, y bueno, empieza a recuperarse por parte de la intelectualidad gallega el deseo de recuperar el gallego, de volver a escribir en gallego, a hablar en gallego y relanzarlo. A partir de ahí, pues empieza, bueno, también hay una situación política y social un poquito más permisiva para que los idiomas regionales pues, puedan tener un poquito más de auge. Y empiezan a surgir una serie de figuras que acaban siendo importantes. Son los tres pilares: Rosalía, Curros y Ponda. ¿Vale? Rosalía se convierte con el tiempo en un icono, es una figura muy relevante. A ver, voy a ir un poco por encima porque que quiera profundizar tiene hoy en día, gracias a internet, tenemos muchísima forma de profundizar. Lo que digo, hay tres figuras que son capitales, importantes, ¿no? Vale. Luego, cada zona pues tiene un poco sus figuras particulares. Aquí en Orense no hay exactamente no hay nada que aglutine, pero sí es verdad que hay dos figuras que llaman la atención. Vale. Bueno, Curros es de Celanova, o sea, es cercano a Orense. Y nombre y apellido para la persona que no conozca, sí. Y hablas un poco de Curros Enríquez. Curros Enríquez es una persona, bueno, nace en Celanova, él estudia y trabaja aquí en Orense, después también estuvo en Coruña, tuvo distintos conflictos con el obispo de Orense. De hecho, parte de una obra suya fue prohibida, secuestrada, y bueno, fueron 4 años de litigios hasta que por fin Curros Enríquez ganó y la obra se pudo publicar, porque el obispo de Orense, que no recuerdo cómo se llamaba, una vez que no lo recuerdo, pues consideraba que se mancillaba su obra. Curros Enríquez pasa por ser uno de los pilares, pero aquí en Orense hay una naciente efervescencia cultural. Vale. Uno de los que, digamos, son los pilares de esa efervescencia, Valentín Lamas Carvajal. Valentín Lamas Carvajal tiene en uno de sus posesiones, uno de sus locales, en un bajo, tiene una imprenta. En esa imprenta publica semanarios, publica libros, etc. Y ahí sale o Catecismo do Labrego, que se convierte en la primera publicación periódica en gallego, íntegramente. Hasta aquel momento pues estaba empezando a haber pues, algún certamen poético en gallego, había gente que recitaba en gallego, había alguna gente que publicaba libros en gallego, y en muchos periódicos pues se metía algún artículo, algún poema, algún cuento, cosas así pequeñitas dentro de una publicación en la que a mayores pues estaba mayoritariamente era en castellano. Sin embargo, él por primera vez pues se hace una publicación integralmente en gallego, y esa publicación acaba triunfando y durante varios años se sigue editando. ¿Qué sucede? Pues que toda esta efervescencia acaba estallando en un momento determinado. Hay otra figura importante que es Filomena Dato. Filomena Dato es de aquí de Orense. Creo recordar, me parece que murió en Coruña, pero ahora mismo no estoy seguro. Es una figura que ha quedado un poco eclipsada porque ella solo publicó un poemario. Escribía en gallego, era bastante revolucionaria para aquella época,
fue una feminista radical, podría describirse como feminista radical, y claro, era bastante más explosiva que Rosalía de Castro. Sin embargo, Rosalía de Castro pues, estaba en Santiago de Compostela, se fue a Madrid, se fue a núcleos donde de mayor relevancia, claro. Sí, que Orense, que era al final una capital de provincias. Ten en cuenta que Orense prácticamente entre el año 1120 y el año 1937 ha tenido una población relativamente estable de entre 20 a 30.000 habitantes. Es decir, ha sido pequeña hasta el desarrollismo, o sea, no tenía mucho peso. De hecho, muchas de las villas de Orense, algunas llegaron a tener más población que la propia capital. ¿Qué sucede? Que esta persona, Filomena Dato, pues está un poco eclipsada, primero porque era díscola, era el típico personaje revolucionario, y luego que había dos figuras, una en gallego, que era Rosalía de Castro, y otra en castellano, tengo una Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Estaba ahora intentando. También gallega, pero bueno, su mayor obra es en castellano. Es en castellano. Era castellano hablante y era castellano escribiente. Y las dos, porque primero, vitalmente, pues tuvieron más relevancia, simplemente fue algo que coincidió, tuvieron más producción literaria, Filomena Dato no tanta, pues quedó un poco eclipsada. Bueno, todos estos movimientos y todos los movimientos que estaba viendo en Galicia fueron dando lugar a que la gente pues fuese encontrándose y desencontrándose. Aquí en Orense se empezó con una publicación que se llamaba La Centuria. Hubo varias publicaciones, pero digamos que la primera que caló un poco fue La Centuria, y ahí ya empezaron a entrar en contacto toda la gente del galleguismo, pero principalmente la gente de Orense. Hay una figura muy importante dentro de lo que es el galleguismo, que es Castelao, ¿vale? Pero claro, Castelao no es de Orense, pero sí tenía entre sus íntimos amigos toda la gente de este cenáculo, que era el cenáculo de Nos. La Centuria desaparece y Otero Pedrayo y Vicente Risco elaboran una idea nueva. Ellos eran el grupo Nos, se juntaban, bueno, supongo que la gente de Orense no necesitará muchas explicaciones, pero los que no son de Orense sí que van a necesitar una pequeña explicación. Hay una plaza que aproximadamente será como el área de un campo de fútbol, el área pequeñita, ¿no? El área chica. Pues esa es la plaza donde se congregaban aproximadamente unas 20 personas que eran profesores, escritores, investigadores. La bohemia, podemos decirlo así, la bohemia orensana. Y todos iban al mismo bar. Es decir, tenemos que, no sé, en muy pocos metros cuadrados, y además todos vivían en las 3-4 calles colindantes. De hecho, Vicente Risco vivía en el segundo piso y Otero Pedrayo en el primer piso de la calle de La Paz. El número, creo que recordar que era el número 12 o 13, es el último portal. Blanco Amor vivía en la calle de arriba, etc. O sea, estaban todos en 2 calles viviendo. De hecho, un investigador alemán, no recuerdo el nombre, que intentó documentar un poco todos esos movimientos del siglo XX, principios del siglo XX, de las 3 primeras décadas, y dijo que Orense y Dublín, que se parecían en el número de escritores, con la diferencia de que en la 10ª parte de metros cuadrados estaban todos los de Orense en comparación con los de Dublín. Me imagino que si hizo una investigación, pues lo sabe. No lo sé, hasta ahí no llego. Yo te digo lo que claro, podía mencionarlo con propiedad. Entonces, bueno, lo cierto es que el grupo Nos acaba sacando adelante una revista, que es la revista Nos. Y de hecho Vicente Risco acaba escribiendo un libro, ese libro empezó por un artículo suyo en el que hablaba de nosos inadaptados, hablando de ellos mismos. Y ahí intentaron, durante lo que fue todo el desarrollo de la revista, pues aglutinar un poco todo el galleguismo, pero también intentar traer y mostrar a todos aquellos pueblos que ellos consideraban pueblos hermanos. De hecho,
intentaban siempre que hubiese escritores irlandeses, escritores bretones, escritores portugueses y escritores catalanes, que eran los que ellos consideraban más afines. De hecho, una de las, desde mi punto de vista, anécdotas más relevantes es que el primer lugar en España donde apareció publicadas los primeros capítulos del Ulises de Joyce fue precisamente en la revista Nos, traducidos al gallego. Y fue, no recuerdo el dato exacto, pero creo que 8 o 10 años antes de que se hiciese alguna publicación en castellano. O sea, estamos hablando de la relevancia de una de las obras más importantes de la literatura universal, el inclasificable Ulises de James Joyce, permeado de este ambiente dublinesco, por así decirlo, que por supuesto que viene en consonancia de todo esto.